Sobre el trabajo del psicoanálisis y el psicoanalista hay siempre varias dudas, pero una de las que siempre se mantiene entre varias personas que han escuchado de esta ciencia en la academia o fuera de ella es sobre el uso de los sueños y la manera de interpretarlos. Para eso, hablaremos un poco del texto de Freud titulado La interpretación de los sueños. Freud comenzó a escribir estos libros en 1899. El primer tomo fue publicado en 1900 y el segundo en 1901. En ambos libros, Freud habla de los sueños y su particular beneficio para poder descubrir y analizar el contenido inconsciente. Su propuesta de interpretación de los sueños no es como esos pequeños libros que se encuentran en los que, a modo de diccionario, explican el significado de algunos sucesos en el sueño o la aparición de ciertos objetos o animales, como por ejemplo la caída de los dientes o ver serpientes. Muchas personas hoy en día piensan que el trabajo del psicoanalista es igual o semejante a este tipo de interpretaciones, pero nada más alejado de eso. Para la teoría freudiana del psicoanálisis, la escritura y publicación de los textos de la interpretación de los sueños significó una de las primeras y fundamentales formalizaciones que realizó Freud al psicoanálisis. En este texto, Freud se aventura a hablar con mayor fuerza y mayor seguridad sobre el inconsciente, pero se enfrenta con la dificultad de demostrar y explicar su funcionamiento y proceso para poder ser analizado y utilizado de manera terapéutica, ya que la propuesta de pensar el inconsciente fue algo totalmente novedoso para curar y tratar las neurosis. Para destacar alguna de las generalidades de estos textos, Freud expone una revisión histórica de la manera en la que los sueños han sido utilizados en la historia y la razón por la que estos deberían ser considerados en el reconocimiento del inconsciente para estudiar su estructura y también sus reglas. Para poder reconocer este tipo de estructura que Freud propone, el psicoanalista vienés formula una pregunta muy interesante que se centra en la creación, observación de las imágenes en los sueños. La pregunta que se realiza es cómo las palabras, o como lo diría Lacan, los significantes, pasan a ser imágenes sensibles que llegan a afectar el cuerpo. Es decir, ¿cómo es posible que las palabras se vean como imágenes en el sueño? Pero hay que determinar primero por qué se habla de palabras, ya que los sueños se caracterizan por ver cosas. En este sentido, todo lo que sucede en el sueño y también en la realidad humana siempre es descrito por medio de palabras. En este sentido, lo que interesa del sueño y la manera como trabaja el psicoanalista en ello es la manera en la que la persona describe su sueño, es decir, qué palabras utiliza para hablar de una cosa u otra. Así, lo que interesa en el trabajo que se realiza en el psicoanálisis siempre será el contenido simbólico que utiliza la persona para hablar de su realidad y para hablar, por supuesto, de sus sueños. Esta es una de las primeras y más importantes enseñanzas de Freud. El inconsciente solo puede ser escuchado, pero hay en el sueño una pequeña parte que es imposible de describir. Esta se llama el ombligo del sueño, una parte absolutamente oscura que escapa a toda posible palabra para poder describir lo que sucedió en ese momento del sueño. Una parte muy importante también de la que en el psicoanálisis se tiene en cuenta para saber hasta qué punto o cuál es el límite de la simbolización
en la realidad de esa persona. Aclarado este punto de las palabras, entonces nuevamente retomamos la pregunta de Freud sobre la formación de las imágenes en el sueño. Freud reconoce que el sueño está nutrido de todas las experiencias que el sujeto en su día antes del sueño o en su vida en general recuerda y trae a colación nuevamente en el sueño. Pero lo interesante aquí es o atiende a la afectación que genera en el cuerpo ciertos sueños, en el cansancio, en la angustia, y cómo esto en algunas ocasiones llega a ser tan vívido para la persona o simplemente se olvida. O, por otra parte, también sucede que no quiere hablar de eso. Cuando la persona habla de su día a día o habla de los recuerdos pasados, siempre utiliza palabras que retornan de manera particular en el sueño y forma imágenes. Pero para poder ejemplificar esto, Freud acude a la formación de las imágenes que suceden en los telescopios o los microscopios. Estos últimos, para la época de Freud, son los microscopios ópticos. Es bastante curiosa esta ejemplificación de Freud y realmente nos advierte de una de las genialidades de este autor para poder pensar la formación del inconsciente. Pero para esto tendremos que estudiar más a fondo el funcionamiento de estos aparatos ópticos para poder comprender mejor la manera en la que Freud intenta explicarnos cómo llegan estas imágenes de manera inconsciente a generar efectos en nuestras vidas. Además, es una de las ejemplificaciones que retoma Lacan para hablar de uno de sus conceptos más importantes en su teoría, a saber, el estadio del espejo. Retomaremos este tema en el próximo video. Hasta pronto.